Capítulo 4. Hay una dificultad próxima a estas, la más ardua de todas 25 y la que más necesario es considerar, acerca de la cual se impone tratar ahora. Pues, si no hay nada fuera de los singulares, y si los singulares son infinitos, ¿cómo es posible entonces conseguir ciencia de su infinidad? Todas las cosas que llegamos a conocer, las conocemos en cuanto tienen cierta unidad de identidad y cierto carácter universal. Pero, si esto es necesario, y si es preciso que haya algo fuera de los singulares, será necesario que los géneros estén fuera de los singulares, o bien los últimos o bien los primeros. Pero que esto es imposible, lo acabamos de ver al exponer las dificultades. Además, si principalmente hay algo fuera del todo concreto cuando algo se predica de la materia, es preciso que, en tal caso, haya algo fuera de todas las cosas, o que lo haya fuera de algunas y fuera de otras no, o que no lo haya fuera de ninguna. Sí, en efecto, no hay nada fuera de los singulares, nada, 999b, habrá inteligible, sino que todas las cosas serán sensibles y no habrá ciencia de nada, a no ser que alguien diga que la sensación es ciencia. Y además, tampoco habrá nada eterno ni inmóvil, pues todas las cosas sensibles se corrompen y están en movimiento. Pero, si nada hay eterno, tampoco es posible que haya generación. Es necesario, en efecto, que haya algo que es generado y algo de lo que se genera, y que la última de estas cosas sea ingénita, si es que la serie se detiene y es imposible que algo se genere del no ente. Y, todavía, si hay generación y movimiento, es necesario que haya también un término, pues no hay ningún movimiento infinito, sino que de todo movimiento 10 hay un término, y no puede generarse lo que es imposible que llegue a estar generado. Y lo que ha sido generado es necesario que exista desde el momento en que fue generado. Además, si la materia existe por ser ingénita, mucho más razonable aún es que exista la substancia, que es lo que aquella llega a ser al 15 fin. Pues, si no existe ni esto ni aquella, nada existirá en absoluto, y, si esto es imposible, necesariamente habrá algo fuera del todo concreto, y este algo será la forma y la especie. Mas, por otra parte, si alguien admite esto, surge la duda de en qué cosas admitirá esto y en qué cosas no. Pues es claro que en todas no es posible admitirlo. No afirmaremos, en efecto, 20 que hay alguna casa fuera de las casas concretas. Y, además, ¿será una la substancia de todas las cosas, por ejemplo la de los hombres? Pero esto es absurdo. Pues son una todas las cosas cuya substancia es una. ¿Serán, entonces, muchas y diferentes? Pero también esto es irrazonable. Y, al mismo tiempo, ¿cómo llega a la materia a ser cada una de estas cosas, y cómo es el todo concreto estas dos cosas? Y, acerca de los principios, puede plantearse todavía esta 25 dificultad. Si son uno específicamente, nada será uno numéricamente, ni el uno en sí ni el ente en sí. ¿Y cómo será posible el saber, si no hay alguna unidad común a una totalidad? Por otra parte, si cada uno de los principios es numéricamente uno, y único, y no son, como en las cosas sensibles, distintos para cada una, por ejemplo, de esta sílaba, que es específicamente la misma, también los principios son específicamente los 30 mismos. Pero son diferentes en número. Sí, efectivamente, no es así, sino que los principios de los entes son numéricamente uno, no habrá ninguna otra cosa fuera de los elementos. Pues en nada se diferencia el decir numéricamente uno o singular. Llamamos, en efecto, singular a lo que es numéricamente, L000 a 1, y universal a lo que se afirma de estos. Del mismo modo que, si los elementos de la voz fueran numéricamente determinados, sería necesario que la totalidad de las letras fuera igual al número de los elementos, puesto que estos no podrían repetirse ni una ni varias veces. 5. Pero una dificultad no menor que ninguna ha sido dejada a un lado por los filósofos contemporáneos y por los anteriores. Si los principios de las cosas corruptibles y los de las incorruptibles son los mismos o diferentes. Pues, si son los mismos, ¿cómo unas son corruptibles y otras incorruptibles, y por qué causa? En efecto, los contemporáneos de Hesíodo y todos los teólogos solo se preocuparon de lo que podía convencerles a 10 ellos, y no se cuidaron de nosotros, pues, haciendo dioses a los principios y atribuyéndoles origen divino, dicen que los que no han gustado el néctar ni la ambrosía son mortales, empleando evidentemente nombres que para ellos eran familiares. Pero, en cuanto a la aplicación misma de estas causas, hablaron de manera incomprensible para nosotros. Sí, en efecto, los 15 inmortales los toman por placer, el néctar y la ambrosía no son en absoluto causas del ser, y si los toman en vista del ser, ¿cómo han de ser eternos, si necesitan alimento? Pero acerca de las invenciones míticas no vale la pena reflexionar con diligencia.
En cambio, debemos aprender de los que razonan por 20 demostración, preguntándoles por qué, si proceden de los mismos principios, unos entes son eternos por naturaleza y otros se corrompen. Y, puesto que estos filósofos ni dicen la causa ni es razonable que sea así, es evidente que ni los principios ni las causas de unos y otros entes pueden ser los mismos. Y aquel que 1.25 creería que habla más de acuerdo consigo mismo, Empédocles, incurre en el mismo error. Pone, en efecto, un principio, el odio, como causa de la corrupción, y, sin embargo, también este parece generar todas las cosas excepto el uno. Pues todas las demás proceden del odio, excepto el Dios. Dice, en efecto, de los cuales proceden todas las cosas que eran y cuantas son y cuantas serán después, y germinan árboles y hombres y 30 mujeres y fieras y aves, y peces que se nutren de agua e incluso dioses de larga vida. Y, aun sin esto, es evidente. Pues, si el odio no estuviera en las cosas, todas serían una, según dice, 1000b, Empédocles. En efecto, cuando se congregaron, entonces surgió el odio en último lugar. Por eso también ocurre que, según él, Dios, que es el más feliz, es menos sabio que los demás seres, pues no conoce todas las cosas, ya que no tiene en sí el odio. 5 Y el conocimiento es de lo semejante por lo semejante. Por la tierra, en efecto dice Empédocles, conocemos la tierra, y por el agua, y por el éter el divino éter, y por el fuego destructor, y el amor por el amor, y el odio por el odio luctuoso. Pero, volviendo a nuestro punto de partida, esto al menos es 10 claro, que, para él, el odio no es en mayor grado causa de la corrupción que del ser. Y, de modo semejante, tampoco el amor es causa del ser, pues al congregar hacia lo uno, corrompe las demás cosas. Y, al mismo tiempo, no aduce ninguna causa del cambio mismo, sino que dice que es así por naturaleza. Pero, cuando el odio creció en los miembros, se alzó a los honores. 15 Cumplido el tiempo que les ha sido fijado alternativamente desde un ancho juramento. Dando a entender que es necesario cambiar. Pero no indica ninguna causa de la necesidad. Sin embargo, es el único que dice todo esto sin contradicción. Pues no hace a unos entes corruptibles y a otros incorruptibles, sino a todos corruptibles, excepto a los elementos. Pero la dificultad 20 a que ahora nos referimos es por qué unos sí y otros no, si proceden de los mismos principios. Así, pues, para demostrar que no pueden ser los mismos principios, baste con lo dicho. Pero, si son principios diferentes, surge una dificultad. ¿Serán incorruptibles también estos, o corruptibles? Pues, si son corruptibles, es evidente que también estos procederán necesariamente de otros, pues todas las cosas 25 se corrompen disolviéndose en aquellas de las que proceden, de donde resulta que hay otros principios anteriores a los principios, lo cual es imposible, tanto si se llega a un término como si se procede al infinito. Además, ¿cómo podrán existir las cosas corruptibles, si los principios se destruyen? Y si son 30 incorruptibles, ¿por qué, saliendo de estos, que son incorruptibles, han de ser corruptibles, mientras que, saliendo de los otros, serían incorruptibles? Esto, en efecto, no es razonable, sino que o es imposible o muy oscuro. Y, además, nadie ha intentado, 1001a, probar la existencia de principios diferentes, sino que dicen que los principios de todas las cosas son los mismos. Se limitan a mordisquear nuestro primer problema, como si lo tomasen por una fruslería. Pero la cuestión más difícil de comprender y la más necesaria para conocer la verdad consiste en saber si el ente y el uno son substancias de los entes, y si el uno es uno y el otro es ente sin que cada uno de ellos sea otra cosa, o si debemos indagar qué es en definitiva el ente y el uno, convencidos de que subyace en ambos otra naturaleza. Pues unos creen que tienen la naturaleza del primer modo, y otros, del segundo. Platón, en efecto, y los pitagóricos piensan que ni el ente ni el uno son otra cosa, sino que la naturaleza de ambos es esta, puesto que su substancia es precisamente la substancia del uno y la del ente. Pero los que trataron acerca de la naturaleza, por ejemplo Empédocles, dice que es el uno, como reduciéndolo a algo más conocido. Parece decir, en efecto, que este 15 es la amistad, pues esta es, al menos, la causa de la unidad para todas las cosas. Otros, en cambio, dicen que es el fuego, y otros afirman que es aire este uno y el ente, del cual constan y han sido engendrados los entes. Lo mismo enseñan los que admiten la pluralidad de elementos. Pues necesariamente tienen que contar también ellos el uno y el ente tantas veces cuantos dicen que son los principios.
Pero, si alguien no admite que el 21 y el ente sean cierta substancia, resulta que tampoco lo será ninguno de los otros universales, pues estos son los más universales de todos, y, si no hay un uno en sí ni un ente en sí, difícilmente podrá existir alguna de las otras cosas fuera de los llamados singulares. Además, si el 1 no es una 25 substancia, tampoco, evidentemente, existirá un número como una naturaleza de los entes separada, pues el número consta de unidades, y la unidad es precisamente una clase de 1. Pero si hay un 1 en sí y un ente en sí, su substancia será necesariamente el 1 y el ente. Pues ninguna otra cosa se predica universalmente, sino estas mismas. Por otra parte, si hay un ente en sí y un 1 en sí, será 30 muy difícil comprender cómo podrá existir fuera de estas cosas algo distinto de ellas, es decir, cómo serán más de uno los entes. Pues lo distinto del ente no es. De suerte que, según el dicho de Parménides, sucederá necesariamente que todos los entes serán uno y que este será el ente. Pero de ambos modos, 1001b, es difícil. Pues tanto si el 1 no es substancia como si existe el 1 en sí, es imposible que el número sea una substancia. Sí, en efecto, no lo es, ya hemos dicho antes por qué. Y si lo es, hay la misma dificultad que acerca del ente. Pues de 5 donde procederá otro 1, fuera del 1 en sí. Sería necesario, en efecto, que no fuese 1. Pero todos los entes son o uno o varios, cada uno de los cuales es 1. Además, si el 1 en sí es indivisible, a juicio de Zenón no será nada, pues lo que ni sumado ni restado hace que una cosa sea mayor ni menor, Zenón niega que sea un ente, dando por supuesto, claro está, 10 que el ente es una magnitud, y, si es una magnitud, es corpórea. Pues esta es ente por completo. En cambio, las demás magnitudes, añadidas de cierto modo, harán mayor aquello a lo que se añaden, pero, añadidas de otro modo, no, por ejemplo la superficie y la línea, mientras que el punto y la unidad, de ningún modo. Pero este discurre sin duda groseramente, y cabe que haya algo indivisible, de suerte que, incluso así, también 15 se puede replicar a Zenón, pues si se añade lo indivisible, no hará mayor, pero sí más numeroso, aquello a lo que se añade. Pero como de tal uno, o de varios tales, resultará una magnitud. Sería, en efecto, como decir que también la línea se compone de puntos. Pero, incluso si se supone que el número, según dicen algunos, se genera del 1 en sí y de algún otro elemento no 1, habrá que investigar, sin embargo, por qué y cómo lo generado será unas veces número y otras magnitud, siendo así que el no 1 era la desigualdad y su misma naturaleza. No está claro, en efecto, cómo del 1 y de esta, o cómo de algún número y de esta, pueden formarse las magnitudes. Capítulo 5. Es afín a estas la dificultad de si los números, los cuerpos, las superficies y los puntos son o no substancias. Pues, si no lo son, no se alcanza a ver qué es el ente y cuáles son las substancias de los entes. Pues las afecciones, los movimientos, las relaciones, las disposiciones y las proporciones no parecen significar la substancia de nada, pues siempre se dicen de algún sujeto, y nunca son algo determinado. Y, en cuanto a las cosas que principalmente parecerían significar una substancia, el agua, la tierra, el fuego y el aire, de los cuales constan los cuerpos compuestos, sus calores y frialdades y demás, 1002a, propiedades semejantes son afecciones, no substancias, y solo el cuerpo que ha sufrido estas cosas subsiste como un ente real y una substancia. Pero el cuerpo es sin duda menos substancia que la superficie, y esta, menos que la línea, y esta, menos que la 5 unidad y el punto. Pues por estas cosas se define el cuerpo, y estas parece que pueden existir sin el cuerpo, pero es imposible que el cuerpo exista sin estas. Por eso la mayoría de los filósofos, y entre ellos los más antiguos, creían que la substancia y el ente era el cuerpo, y que las demás cosas eran afecciones de este, de suerte que los principios de los cuerpos eran 10 también principios de los entes. Pero los posteriores y considerados como más sabios que aquellos, creyeron que eran números. Así, pues, según dijimos, si no son substancia estas cosas, nada en absoluto es substancia, ni nada es ente. Pues ciertamente no se debe llamar entes a los accidentes de estas cosas. Mas, si se concede que son más substancia las longitudes y los puntos que los cuerpos, pero no vemos a qué cuerpos pertenecerían estas cosas, pues en los sensibles es imposible que existan, no habrá ninguna substancia. Además, todas estas cosas son indudablemente divisiones del cuerpo. Una, según la latitud, otra, según la profundidad, y otra, según la longitud. Además, en el sólido está igualmente presente cualquier figura. De suerte que, si no hay en la piedra un Hermes, tampoco habrá en el cubo la mitad del cubo, como algo determinado.
Por consiguiente, tampoco habrá superficie, pues si hubiera una cualquiera, habría también la que delimita la mitad del cubo. Y lo mismo puede decirse también de la línea, del punto y de 25 la unidad, de suerte que, si el cuerpo es substancia en el más alto grado, y esas cosas lo son más que él, pero no existen esas cosas ni son algunas substancias, no alcanzamos a ver qué es el ente y cuál es la substancia de los entes. Pues, además de las cosas dichas, también lo relativo a la generación y a la corrupción resulta irracional. Se admite generalmente, en efecto, 30 que, si la substancia que antes no existía existe ahora, y la que existía antes deja de existir después, estos cambios los sufre con la generación y la corrupción. Pero los puntos, las líneas y las superficies, que unas veces son y otras no son, no pueden ni generarse ni corromperse. Cuando, en efecto, se unen o se, 1002b, dividen los cuerpos, simultáneamente se produce unas veces, al unirse los cuerpos, una sola superficie, y otras veces dos, al dividirse. De suerte que, después que se han unido, ya no existe, sino que se ha corrompido, y, después de divididos, existen las que no existían antes, pues, ciertamente, el punto, que es indivisible, no se dividió en dos. Y, si se generan y se corrompen, ¿de qué se generan? Pero sucede casi lo mismo que con el instante presente en el tiempo. Pues tampoco éste puede generarse ni corromperse, y, sin embargo, siempre parece ser otro, no siendo ninguna substancia. Y es claro que sucede lo mismo con los puntos, las líneas y las superficies. Pues hay la misma razón. Todos, en efecto, son igualmente o términos o divisiones. Capítulo 6. Y, en general, puede plantearse la cuestión de por qué hay que buscar también otras cosas fuera de las sensibles y las intermedias, por ejemplo las especies que afirmamos. Pues si es porque las cosas matemáticas difieren de las de aquí abajo 15 por alguna otra razón, mas por ser muchas de igual especie en nada difieren, de suerte que sus principios no serán determinados en número, como tampoco de todas las letras actuales son numéricamente determinados los principios, pero sí específicamente, a no ser que alguien considere las de esta sílaba particular o esta voz determinada, cuyos principios serán determinados 20 también numéricamente y lo mismo sucederá también en los seres intermedios, pues también aquí son infinitas las cosas de la misma especie, de suerte que, si no hay, además de los entes sensibles y de los matemáticos, otros, cuales dicen algunos que son las especies, no habrá substancia una en número, sino en 25 especie, ni los principios de los entes serán determinados en número, sino en especie. Si esto se sigue necesariamente, también será necesario, a causa de esto, admitir que hay especies. En efecto, aunque no lo articulan bien sus partidarios, es esto, sin embargo, lo que quieren decir, y necesariamente han de decir esto, que cada una de las especies es una substancia, y ninguna es 30 accidentalmente. Pero, si afirmamos que hay especies y que los principios son uno en número y no en especie, ya hemos dicho los absurdos que resultan necesariamente. En estrecha relación con lo anterior está la cuestión de si los elementos existen en potencia o de alguna otra manera. Pues, si existen de algún otro modo, habrá, 1003a, alguna otra cosa anterior a los principios, pues la potencia es anterior a aquella causa, y, lo que está en potencia, no todo llega a existir necesariamente de aquel modo. Pero, si los elementos están en potencia, cabe que ninguno de los entes exista. En efecto, está en potencia para existir incluso lo que aún no existe. Pues se genera lo que no es, pero no se genera ninguna de las cosas que no están en potencia para ser. Así, pues, estas 5 dificultades se plantean necesariamente acerca de los principios, y, además, si son universales, o como los que llamamos singulares. Pues, si son universales, no serán substancias, ya que ninguna de las cosas comunes significa algo determinado, sino de tal cualidad, y la substancia es algo determinado. Pero, si se puede 10 afirmar que es algo determinado y uno lo que se predica en común, Sócrates será varios animales. Él mismo, el hombre y el animal, si es que cada uno significa algo determinado y uno. Así, pues, si los principios son universales, resultan estas consecuencias. Y, si no son universales, sino como los singulares, no serán escibles, pues la ciencia es siempre universal. De suerte que serán otros principios anteriores a los principios los que se prediquen universalmente, si es que ha de haber ciencia de ellos.